Tiempos con Dios, palabras y pensamientos del Padre. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Dentro de esas, entre comillas, cosas viejas de las que habla esta palabra que pasaron, también es nuestra manera de pensar y de hacer las cosas. Algo que el Señor me ha estado ministrando en este tiempo, que he tenido una situación familiar, una situación en la que ha requerido tener fuerza, tener fe, tener voluntad, tener paciencia, requiere de mucho más de uno como persona. El Señor me ha estado ministrando respecto a esta palabra. Y definitivamente cuando nosotros estamos en Cristo, nuestra manera de pensar, de hacer las cosas, de solucionarlas, de sobrellevarlas, de enfrentarlas, tiene que ser totalmente diferente a como nosotros lo veníamos haciendo cuando éramos del mundo, cuando vivíamos en la carne, cuando no teníamos conocimiento de Dios, cuando Dios no había tomado de nuevo la posición en nuestro espíritu, cuando Él no era el número uno, cuando Él no estaba gobernando nuestra vida. Esa posición tiene que ser totalmente diferente en este momento. Jesús caminaba en poder. Jesús sanaba a su paso. Jesús lo que decía se hacía. Jesús liberaba. Jesús resucitaba. Jesús enseñaba. Y una de las cosas que Dios me enseñaba en este tiempo es que cuando nosotros enfrentamos situaciones adversas, cuando vemos en otras personas actitudes, cuando escuchamos palabras, cuando miramos acciones de otras personas, cuando vivimos situaciones negativas, cuando enfrentamos cosas que no nos gustan, no es que Dios esté permitiendo eso para afligirnos prontamente en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestras emociones. No es que Dios se haya olvidado de su amor por nosotros. No es que Dios sea malo. No es que a Dios se le olvidó y se entretuvo en otras cosas y no se dio cuenta de lo que estaba llegando a nuestra vida. Él siempre está allí. Él es omnipresente, es omnisapiente. Él sabe lo que está pasando. Es más, ni la hoja de un árbol se mueve sin su voluntad. Recordemos que Satanás incluso tuvo que pedirle permiso a Dios para afligir a Job. Entonces, ni siquiera el diablo tiene permiso de hacer algo si Dios no se lo permite. Pero Dios permite todas estas cosas que nosotros enfrentamos, es para sacar ese potencial que hay dentro de nosotros. No a ese ser humano, no a ese ser terrenal limitado, no a ese ser que tiene que ve las cosas con temor, que viene con una situación anterior, con una vida pasada, con una experiencia que le llenó de temor, que le llenó de ansiedad, sino una persona que primero que todo tiene a Dios en su corazón, que Él vive dentro de nosotros, somos su templo y por consiguiente tenemos el poder, la sapiencia, la omnipresencia y todo lo que Dios representa en su esencia, en su ser. Y eso es algo que nosotros necesitamos hacer presente en nuestro pensamiento, hacer presente en nuestra experiencia. Las cosas que nosotros vivimos, Dios las permite ¿para qué? Para que nosotros oremos su palabra, para que nosotros abramos la boca y Él la llene con su palabra respecto a esa situación precisamente. ¿Qué quiere Él hacer con esa persona en la que estamos viendo eso que nos molesta, eso que no nos gusta, eso que está por fuera del contexto, eso que se sale de la voluntad de Dios según nuestra perspectiva? ¿Qué es lo que Dios quiere hablar respecto a eso? Dios nos ha puesto en el lugar donde estamos, seguramente lugares donde nosotros no queremos estar, con personas que no queremos compartir. Pero precisamente Él nos tiene allí ¿para qué?
primero para trabajar por esas personas y en un segundo plano cuando esas personas realmente han nacido para condenación, han sido personas que como decía Jesús en su oración de Juan 17, que Él cuidó de los que Dios le entregó, pero que no, excepto por aquellos, o sea, no cuidó a aquellos que nacieron para condenación o para perdición. Hay personas que nunca van a cambiar, hay personas que están destinadas a estar en su lugar, en su actitud, en su manera de pensar. Pero Dios nos permite, aún sabiendo que eso no va a cambiar, Él nos permite que eso suceda para que nosotros aprendamos a hacer un trabajo por esas personas y en su defecto, si no cambian, si no es la voluntad de Dios de que ellos escuchen, de que ellos no cambien, en su defecto, eso lo permite Dios para que nosotros personalmente crezcamos en el Espíritu, para que aprendamos a enfrentar las cosas, no para afligirnos, ni para llorar, ni para enojarnos, ni llenarnos de sentimiento, ni de emoción, ni de resentimiento, ni de odio, sino para que aprendamos a vivir en el Espíritu. Si nosotros observamos la vida de Jesús, eso era lo que Él exactamente hacía. Él caminaba, iba sanando, iba liberando, iba resucitando en la medida en que Dios le iba diciendo cómo hacer las cosas. Pero Él nunca cargó con esa situación, Él no permitió que eso lo afligiera, no permitió que eso lo hiciera devolver, Él no permitió que eso se convirtiera en un problema para Él. Era un problema que había que solucionar, era un problema que había que trabajar. Pero nosotros necesitamos aprender a estar como en una cúpula de vidrio, donde vemos las cosas que pasan a nuestro alrededor, pero esas cosas no deberían de tocar ni afectar nuestras emociones y sentimientos. Porque cuando dejamos que eso pase, entonces las emociones y los sentimientos son los que van a controlar nuestros pensamientos, lo que vamos a decir, lo que vamos a hacer. Mientras que si eso no nos toca, lo vemos desde el Espíritu, entendemos que hay que o hacer un trabajo o que tengo que aprender algo de eso para yo empezar a caminar a la estatura de Cristo. ¿Cuál es la estatura de Cristo? No era 1,70 o 1,90, no lo estamos hablando desde el punto de vista físico, estamos hablando de la estatura espiritual de Él, la estatura espiritual de Cristo en nosotros. Es donde Cristo toma el control y es donde está por encima de nuestra carnalidad. Eso es caminar sobre las aguas, eso es estar por encima de las tormentas, eso es tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando nosotros miramos las circunstancias adversas a nuestro alrededor y las personas que tanto nos afectan, las miramos desde ese punto de vista, eso además nos ayuda a perdonar, a estar tranquilos, a no dejarnos afectar y a caminar realmente en el plan que Dios tiene para nosotros. Recordemos lo que dice Mateo 6:33. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Miremos por un momento qué es lo que a nosotros nos afecta, las añadiduras. ¿Cuáles son las añadiduras? Las personas que tenemos a nuestro alrededor, la pareja, los hijos, el jefe, etcétera, etcétera. ¿Qué es otra añadidura? El dinero, la salud, la casa, la beca, la vaca, todo lo que nos interesa. Esas son añadiduras. Pero cuando nosotros aprendemos a caminar en el Espíritu, todo se ajusta a nuestro favor. Yo espero que este mensaje traiga libertad a tu espíritu y sobre todo una nueva perspectiva para mirar las confrontaciones, las situaciones, todo lo que en nuestro diario vivir tenemos que enfrentar. Recuerda una cosa, si somos de Cristo, tenemos que caminar como Cristo caminaba a través de Jesús. Que tengas un bendecido día